como todos ustedes saben, desde el pasado 25 de octubre dedica a la labor de la Real Fábrica de Tapices, sobre todo en su trayectoria de los últimos 100 años. Los que tuviesen la oportunidad de estar el día de la inauguración tuvieron la oportunidad de conocer a Antonio Sama, conservador de la Real Fábrica, y también a Alejandro Keckler, el director y administrador general de la Real Fábrica. Se ha cumplido ya un mes de la apertura de la muestra y ya le comentaba a Antonio el gran éxito que tiene, porque hemos superado los 3.000 visitantes en este poco más de un mes, y la verdad es que es una cifra muy buena. Hoy de nuevo, como digo, está con nosotros Antonio Sama para poder conocer en mayor profundidad el significado de esta exposición. Antonio es doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, así como restaurador de pintura por la Escuela de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Además de ejercer su labor como director de la sección de restauración de tapices de la Real Fábrica, es profesor asociado de la Universidad Complutense, habiendo ejercido la labor docente también en la Escuela de Arte y Antigüedades de Madrid o la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Como director de la sección de restauración de tapices, se ha encargado de modernizar los procedimientos de restauración aplicados tradicionalmente a los tapices y ha conducido un proyecto I+D para el diseño y fabricación de un sistema de lavado de última tecnología para textiles de gran formato con apoyo financiero a cargo del Profit 2004 y el PIE 2005. En estos momentos, dos son los proyectos de investigación a los que atiende. Por un lado, la dirección del inventario de tapices del Patrimonio Histórico Español, que está subvencionado por el Ministerio de Cultura desde el año 2006, y por otro, la digitalización del archivo histórico de la Real Fábrica de Tapices. De sus publicaciones hay muchas que destacar, las dedicadas a Gaudí, que fue su tema de tesis doctoral, pero hoy, teniendo en cuenta el tema que nos reúne aquí, pues voy a destacar otras publicaciones dedicadas al mundo del tapiz, como la Real Fábrica de Tapices, una historia que crece, del 2008, los tapices de Pastrana y los de Grandeza, de 2011, varios de los capítulos del catálogo de la exposición Huellas, celebrada en 2005 en la Real Academia de San Fernando, o el propio texto del catálogo de Hilos de Modernidad. Esto es solo una selección de títulos, como digo, que jalonan su amplio currículum, pero que nos dan idea de su trayectoria. Por lo tanto, estoy segura que hoy aprenderemos mucho sobre tapices y, sin más, le doy la palabra a Antonio Sama. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Antes que nada, sobre todo, dar las gracias a la Diputación de Badajoz y a la directora del museo, Maite, por acoger esta exposición y por el interés que han demostrado en un asunto que la verdad es que no es fácil que interese en nuestro país, ¿no? El tema del tapiz, de la historia de la tapicería. Y es de agradecer que se hayan tomado este interés, porque la verdad es que cuesta difundir nuestra actividad, ¿no? Y yo creo que tenemos que ser conscientes que la Real Fábrica de Tapices pues es un patrimonio de todos los españoles, y que es una de las últimas manufacturas en activo de las que fueron creadas en el siglo XVIII, y creo que debe ser un orgullo para nosotros que todavía siga existiendo, que siga en actividad y que siga produciendo tapices, alfombras, reposteros, y que siga restaurando tapices y otros textiles históricos de nuestro patrimonio. Bueno, pues voy a empezar a hablar un poco de cuál es el origen de esta exposición. La verdad es que el origen es allá por 2005, que la fábrica pues quiso, digamos, divulgar, quiso poner, digamos, en valor esa faceta de nueva creación que es tan importante y, sin embargo, tan desconocida, ¿no? Porque esto fue, digamos, una voluntad, sobre todo esta vinculación con la modernidad, que arranca de cuando se constituye la Fundación Real Fábrica de Tapices. Hay que decir que esta se funda en el año 1996 y tiene esa idea clara de apostar por la nueva creación, ¿no?
La verdad es que es una apuesta un poco, no sé cómo decir, es un poco voluntarista, porque realmente no se traduce en demanda, ¿no?, de la clientela. Y por eso queríamos hacer esta exposición, porque la clientela española, sobre todo, pues es muy conservadora y siempre vincula la Real Fábrica con Goya, ¿no?, con el tapiz clásico. Y sin embargo, pues a nosotros nos parecía que teníamos que dar otra imagen, y esto sobre todo se hizo a través de esta nueva imagen, esta, digamos, investigación en nueva creación, se hizo aprovechando la escuela taller, que es donde se hicieron los tapices, se empezaron a hacer los tapices, digamos, vinculados a la modernidad. Aclaro entonces, hago una pequeña introducción de la Real Fábrica para quien no lo sepa. Es una manufactura que se crea a principios del siglo XVIII, en 1721, por iniciativa de Felipe V, y que, bueno, pues como decía antes, se mantiene en actividad sin solución de continuidad prácticamente desde esa época. Lo que ocurre es que nuestra imagen está muy vinculada con Francisco de Goya, con el tapiz clásico, ¿no?, todo aquello que ha dado, pues eso, fama universal a los tapices hechos en la Real Fábrica de Tapices. Y sin embargo queríamos demostrar que la fábrica pues sigue viva, es decir, que igual que Goya fue moderno en su tiempo, porque Goya renovó, y además él estaba orgulloso de eso, ¿no? Cuando firmaba las facturas de los cartones, pues decía orgullosamente de mi invención, y realmente pues él se enorgullecía de crear nuevos asuntos, nuevas composiciones, y eso es lo que hay que hacer. Es decir, el tapiz no hay que vincularlo con el pasado, es de actualidad. Y entonces, bueno, pues esta exposición lo que pretende es, digamos, echar una mirada sobre lo que se ha hecho en la fábrica desde finales del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, o incluso un poco más, hay unos precedentes anteriores que también están recogidos en la exposición, y demostrar que sigue viva y que sigue siendo moderna. Es decir, en el catálogo hablo un poco de esto, ¿no? El concepto de moderno no quiere decir forzosamente algo a la vanguardia, sino que lo que está hecho al modo de hoy. Es decir, cualquier cosa que se haga siguiendo los gustos actuales del momento, pues puede ser moderno. Entonces la exposición lo que hace es tratar o demostrar esos hitos de modernidad, porque bueno, en la fábrica siempre se han seguido haciendo cosas clásicas, reproducciones de otras épocas, pero junto a eso se ha ido haciendo, digamos, nueva creación. Entonces esto es lo que pretende la exposición, ¿no? Estos hitos, mostrar estos hitos de modernidad. Desert, al final lo que se ha hecho son unos tapices conforme a unas pinturas que no estamos seguros si se fueron hechas para tapiz o no. Hay algunos autores que piensan que sí, otros que no, pero en cualquier caso es un poco la excepción de la exposición, ¿no? Porque aunque no son, digamos que son tapices hechos a posteriori, no en el momento en que vivía Sert, sin embargo se hicieron para de alguna manera compensar ese fracaso, Son tapices de la historia del Abencerraje y la hermosa Jalifa, y fueron hechos, se hicieron varias ediciones entre el año 1950 más o menos y el año 1993. Los tapices que hay aquí expuestos son un encargo del año 1960 del antiguo Instituto Nacional de Industria, y bueno, lo que hay que decir es que la idea de hacer estos tapices viene del año 1948, de una exposición que hace la Real Fábrica en Barcelona, en las Galerías Layetanas, y parece ser que también por sugerencia de la propia familia del pintor, que murió en el año 1945, pues se decide llevar a los telares estas pinturas, ¿no? Se utilizan bocetos, unos bocetos que conservaba la familia, porque las pinturas estaban en una finca, en una masía, ¿no?, catalana, y no se podían traer. Este tapiz que vemos en pantalla, que no está aquí en la exposición, es el primero seguramente que se hizo de esta serie, es decir, es lo que en tapiz se llama la edición Príncipe, una editio Princeps, y se hizo en torno al año 1950
seguramente para la propia familia de los Stuick, que eran los directores de la fábrica, desde el siglo XVIII. Como se ve, este tapiz que representa la escena del embarque no tiene borduras, tiene simplemente una faja. Este es el tapiz que se presenta aquí y es el que encargó el Instituto Nacional de Industria, ¿no? Se le añadieron esos cortinajes que la verdad que no son originales de Sert, pero sí que entonan bastante con lo que hizo Sert, porque hay que recordar que Sert también utilizó estos grandes drapeados o cortinajes en muchas de sus pinturas murales, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en las decoraciones del Palacio de Juan March en Palma de Mallorca y en otros sitios, ¿no? Curiosamente, esto bueno, lo sabemos nosotros porque vivimos en la fábrica y estamos en contacto con lo que hay en la fábrica, ¿no? Estos cortinajes están copiados, perdón, esta es la otra escena, ¿no? La lucha ecuestre o caballos, el otro episodio de la historia del abencerraje. Y esos cortinajes están tomados de estos tapices del siglo XVII que se conservan en la Real Fábrica de Tapices desde 1923 o antes, ¿no? Entonces son tapices barrocos, flamencos, que utilizan esta decoración para dar más teatralidad, digamos, al tapiz. Si seguimos cronológicamente, esta alfombra que vemos en la pantalla, que podemos ver en la exposición, es una reproducción de 2007, pero de una alfombra tejida originalmente en torno al año 1933. Y es algo muy moderno, ¿no? Esta alfombra sabemos que es un encargo de la familia Zobel, por lo tanto una familia no solo pudiente, sino muy culta, y que quiso estar un poco a la altura de lo que se hacía en Europa por esta época, ¿no? Y un poco a la altura de lo que hacía pues el Sonia Delaunay, todo el geometrismo abstracto, el op art. Y bueno, pues no tenemos mucha más documentación, pero no sabemos si pudo influir Zobel, el futuro pintor, en la elección del tema de la alfombra. El caso es que el boceto que se conserva en la fábrica pues es de un dibujante de la fábrica de Faustino. Vale. Esto es lo que podemos comparar con cosas de la época de Sonia Delaunay, este tipo de pintura abstracta, geométrica. Llegamos a otro hito de modernidad. En este caso es algo producido un poco por el azar o por iniciativa del propio artista, ¿no? De Josep Tonjam, un pintor, sobre todo un grabador húngaro, que se hizo famoso, se hizo maestro en la xilografía en color. El caso es que Tonjam pues hace un arte pues muy influido por lo vernacular, ¿no? Por lo folclórico, pero no es un arte folclórico. Pero es un tipo de estampa, de xilografía muy complicada para llevar a tapiz. Cuando llegó a la Real Fábrica de Tapices, según se desprende de la documentación, llegó de incógnito con una xilografía debajo del brazo y le dijo al director de la manufactura que le hicieran una muestra para ver qué tal quedaba en tapiz, ¿no? Quedó encantado con la muestra y encargó 11 tapices en torno a 1968, 1971, 74. Mandó a hacer muchos tapices porque le encantaba el tapiz y a su mujer también. Y él también había mandado a hacer tapices en Francia, en Aubusson, pero según me confesó su hijo, porque él murió en el año 2002, a él siempre le gustó, los que más le gustaron fueron los de la Real Fábrica, porque son los que interpretaron de una manera más literal, digamos, su obra. Esto que estamos viendo aquí son xilografías con los temas típicos de Tonjam, el pavo real, el unicornio. Ahora veremos, esta es la xilografía del pavo real de fuego, y ahora veremos la traducción al tapiz.
Siempre decimos en la fábrica, hay que tenerlo muy en cuenta, que los tejedores no copian los modelos o los cartones, sino que los interpretan. Porque no se puede, un pintor puede copiar a otro pintor, pero un tejedor tiene que traducir el modelo pictórico al lenguaje textil, entonces tiene que interpretar. Cada tejedor lo interpreta de una manera distinta, incluso el mismo tejedor, si tiene que hacer el mismo tapiz, lo hará distinto. Pero lo que tiene la Real Fábrica es que los tejedores intentan plasmar muy literalmente los matices que aparecen en los cartones, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en Aubusson se simplifica mucho más, ¿no? Este es el tapiz que se puede ver en la exposición y que recoge ese espíritu que digo. Y pasamos al concurso de 1980, que es una de las iniciativas, digamos, oficiales, públicas, para innovar, ¿no?, en el diseño de la Real Fábrica de Tapices. Este concurso tiene lugar en el año de 1980, es iniciativa del que por entonces era Javier Tussell, director general de Bellas Artes, y también estuvo involucrado Álvaro Martínez Novillo, que dirigía el Centro de Promoción de las Artes Plásticas y de Investigación de Nuevas Formas Expresivas. Lo que se quería con este concurso precisamente es que la fábrica volviera a la contemporaneidad, que volviera a ser moderna en el sentido que lo había sido Goya en su momento, y se convocó un concurso en el que se presentaron 86 artistas y 175 bocetos. El premio consistía en 500.000 pesetas al ganador o ganadores del concurso de bocetos, otras 500.000 pesetas por hacer el cartón y por, digamos, supervisar el proceso de tejido. Y luego a la fábrica de tapices se le daban 2 millones para tejer los 2 diseños elegidos. Hay que tener en cuenta que el boceto es como su propio nombre indica, ¿no?, es un bosquejo, ¿no?, de lo que va a ser la composición definitiva del tapiz, pero a escala pequeña. El cartón ya es el diseño, el modelo que van a utilizar los tejedores, pero al tamaño exactamente igual que el tapiz. Tenemos la suerte de, en la exposición, poder contar con los bocetos de los ganadores, Vaquero Turcios y Agustín de Celis, para poder comparar con los tapices. Este primero es el de Agustín de Celis, es el boceto, el pájaro de noche, y este es el tapiz. Los cartones están en el Centro de Arte Reina Sofía. El boceto de Vaquero Turcios, que se había perdido, felizmente se ha encontrado. Ha encontrado la viuda. Vaquero Turcios es una pena porque falleció, yo creo que en el año 2007. Me acuerdo que en la primera edición que hicimos de esta exposición en la fábrica, él estuvo presente en el acto de inauguración, en la presentación, y muy poco tiempo después falleció, ¿no? Y la verdad es que estuvo muy agradecido. No nos da tiempo a hablar mucho de los artistas, pero hay que decir que Vaquero Turcios pues ya tenía experiencia en lo que es el tapiz. Había hecho tapices anteriormente, había hecho tapices para Italia a través de Carola Torres, etc. Y este es el tapiz que podemos ver en la exposición, y lo cual demuestra que el tapiz puede ser cualquier cosa, puede ser abstracto, puede ser figurativo, puede ser expresionista, puede ser cualquier cosa. Pasamos a la alfombra, a Alfonso Albacete, y bueno, pues Alfonso Albacete, qué decir, es uno de los principales artistas de la nueva figuración, lo que se llama la nueva figuración. La verdad es que luego, claro, ha seguido trabajando y haciendo muchas otras cosas, pero para mí esta es una de las obras favoritas, ¿no?, de las que se han tejido en la fábrica, porque además indica que Alfonso pues estudió mucho, se sumergió mucho en lo que es las técnicas. Esto se hizo en la escuela taller, estuvo hablando con los tejedores, vio cómo tejían, entonces hizo un diseño específicamente pensado para la técnica de la alfombra. Y esto me parece importante, ¿no?, que es lo que decía William Morris: hay que diseñar teniendo en cuenta el lenguaje específico
de cada arte, ¿no? De cada objeto. Entonces él vio que la alfombra se hacía a base de hiladas horizontales y su pintura está hecha a base de, si lo vemos, digamos, de trazos horizontales. Es una composición muy interesante. En el fondo yo creo que es la primera vez que se hace un trampantojo en alfombra, porque esto lo que representa, el título es la alberca, y lo que representa efectivamente es una lámina de agua en la que están reflejándose unos rayos de sol y la sombra de un árbol. Él me comentaba, ¿no?, que esta alfombra la había concebido para poner en la casa, bien a la entrada de la casa, que pareciera que hay un estanque que hay que cruzar, como en las casas, en los patios mediterráneos, ¿no? En la Murcia de su niñez, todo esto lo vivió. Y también la había concebido para poner debajo de una mesa transparente, una mesa con tapa de cristal, para que pareciera que los comensales alrededor de esa mesa estaban mojando los pies en el agua, ¿no? Es una especie de metamorfosis del agua en lana. Y realmente yo creo que es muy logrado, ¿no? Hay una tensión ahí entre lo que es la superficie y la tridimensionalidad. Es decir, al principio vemos como una serie de... La impresión primera es como que es una serie de trazos de color sin sentido, pero luego vemos que es una alberca, ¿no? Que es un estanque con una lámina de agua. Curiosamente, nunca hemos conseguido vender esta alfombra a pesar de su atractivo. Keiko Mataki, seguimos con las alfombras, de nudo turco, es otra de las artistas que han pasado por la fábrica. Esta alfombra llamada Agua Luna, refleja no sé, como un interés que ella tuvo. Ella, la verdad es que Keiko está muy interesada siempre por lo cósmico. De hecho, ha sido maestra de ceremonias en celebraciones relacionadas con el sol. Ha hecho un reloj de sol enorme en Cuenca, el mayor de Europa. Y lo interesante es que, bueno, en este caso lo que quiere representar es el impacto que le provocó saber que en la Luna había agua. No sé si es verdad que hay agua, ¿no? Yo creo que no, pero hubo algún momento que se debió decir. Entonces, por eso se llama Agua Luna, porque es lo que le sugirió aquella noticia, ¿no? Y es muy interesante saber que esta alfombra, que la hizo en el año 1999, también en el seno de la escuela taller y estudiando cómo era el proceso de fabricación y tal, le sirvió luego para hacer una alfombra inmensa en Japón, un puente enorme en su ciudad natal, que ella lo concibió como una especie de alfombra enorme cerámica. Es un puente que para verlo entero es enorme, hay que verlo desde el cielo, y está inspirado un poco en los diseños, en el estudio que hizo para la alfombra. Octavio Collis es otro de los ejemplos, ¿no? Es otro pintor, creo que poco conocido, pero es uno de los pintores, digamos, de bohemia madrileña, relacionado con Joaquín Crae, con Joaquín Sabina, Hilario Camacho. Ha dibujado portadas de Hilario Camacho, ha hecho muchas ilustraciones, y esto pues refleja un poco el interés que en los últimos años ha tenido por lo que es su región natal, ¿no? La Rioja. Esto es una celebración del vino y de los sentidos. Pérez Villalta, el emblema quizás de la exposición, y este tapiz que se llama Los emblemas del amor, y es casi como un tapiz milflor, por esta abundancia de decoraciones vegetales que vemos, por ese abigarramiento, ¿no? Ese horror vacui que ahí todo está decorado con motivos vegetales y florales, y luego aparte de eso, esa simbología que le caracteriza y que también enlaza con el tapiz medieval, ¿no? En el que todo tiene su significado. Son símbolos del amor profano, o del amor divino, ¿no? Tendríamos que detenernos mucho para describir este tapiz. Él decía que es uno de los más complejos que había hecho por esa cantidad de símbolos, ¿no?, que se acumulan. Combate y destino es otro de los tapices que se hicieron después.
aquí en ese tapiz pues se plasma lo que podríamos calificar de la psicomaquía, ¿no? La lucha contra el demonio, pero con el demonio interior de cada uno, la lucha interior. Y es curioso que él comenta que esta figura que vemos aquí, que son como nubes, en principio había concebido como un dragón, porque él quería un poco repetir la iconografía de la lucha del bien contra el mal, ¿no? De San Jorge contra el dragón, Horus contra Set, pero al final dijo que aquello no funcionaba y quiso sustituir el dragón por una especie de nube, una especie de fantasma. Alberto Corazón, una de las últimas, digamos, adquisiciones, entre comillas, de la fábrica, estos son, digamos, alfombras, porque están tejidas con técnica de nudo, que recogen un tipo de composición que Alberto pues hace mucho, en torno a los años pues 2005, 2010, que son como bodegones, pero al mismo tiempo paisajes. En los años 90 vuelve a la pintura y vuelve a hacer este tipo de composiciones y bueno, pues lo que hace estos diseños pues los hizo pensando en alfombras de la fábrica. Esta es una que es el día, aquí en la exposición está la noche, que es propiedad del propio Alberto Corazón, que lo ha cedido, y se ve el nudo, ¿no? Y se ve aquí como siendo un bodegón, pues hay elementos que parecen árboles, es esa mezcla de bodegón y paisaje. Llegamos a Manolo Valdés, que es el último hito de momento, ¿no? De los siglos de modernidad. Es un encargo personal, este diseño que estamos viendo, no tiene título, para una alfombra para su casa de Madrid. Y a mí me parece muy interesante para conocer la forma de trabajar y de componer de Manolo Valdés, que es uno de los grandes artistas vivos, quizás es el artista español con más éxito internacional, que al final lo que ha hecho Manolo es ir cada vez simplificando más, haciendo más abstracto y haciendo una cosa que Cosme de Barañano, que es uno de sus principales críticos, ha señalado, ¿no? Que es su forma de hacer, su método, que es la deconstrucción de la imagen. ¿Qué es lo que ha hecho Valdés? Ha deconstruido esta imagen. Deconstruir quiere decir que ha ido, por un lado, exaltando la materia y por otro lado, aumentando los detalles. Entonces, al final, la alfombra, que comenzó como si fueran dos perfiles de estas doncellas, ¿no? Italianas, pues al final se ha quedado en esto. Entonces lo que ha ido es, lo que se ha convertido en lo más importante son esas decoraciones del tocado, ¿no? De las ruedas que llevan las mujeres. Los rostros han quedado un poco marginales y al final eso se ha descompuesto en una especie de caleidoscopio de formas, de colores, de texturas, que a mí me recuerda al trencadís. Hay que recordar que Manolo Valdés es valenciano y en Valencia el trencadís es muy tradicional, es un tipo de decoración cerámica que se hace a base de trozos rotos, es un mosaico como de trozos rotos de azulejos. Y acabo con un tapiz inédito, porque todavía no se ha acabado, pero digamos que es un anticipo de lo que va a ser el último hito, ¿no? De esta modernidad. Realmente es un encargo muy importante de un mecenas libanés que ha querido encargarnos un tapiz que reproduce una pintura de un artista iraquí, Tia al-Azawi, que es un homenaje a la masacre de Sabra y Shatila, ¿no? De los campamentos palestinos, una masacre que tuvo lugar en el año 1982. Es un tapiz que se ha concebido, yo creo que nada más ver la imagen, a alguien le habrá sugerido el Guernica, ¿no? La evocación del Guernica, y es como el nuevo Guernica para los árabes, ¿no? Es una pintura que está en la Tate Modern Gallery de Londres y que mide 7,5 metros por 3, es muy difícil de mover, está hecha sobre papel, es muy delicada y por eso se quiere hacer este tapiz que va a ir a un museo en Beirut, pero que la idea es que vaya rotando por todo el mundo árabe. Es mucho más fácil trasladar un tapiz que una pintura. De hecho,
Por eso a los tapices se les ha llamado desde la Edad Media las pinturas murales o los frescos móviles, ¿no? Pues se pueden enrollar, se ponen en un carro o a lomos de una mula y se llevan de un sitio a otro. Pues esto se va a hacer así con este tapiz, ¿eh? Así que es un tapiz de 7,5 metros, quizás el más...